he estado trabajando por 2 años aquí en el instituto y con un proyecto que es sobre tecnología educativa, y hoy vamos a ver muchos de los resultados que ya hemos obtenido, y pues quiero agradecer al instituto por todo el apoyo que me han dado, y en especial a mis estudiantes que están aquí presentes allá atrás, a mis estudiantes también de la facultad por haberme acompañado el día de hoy, y bueno, los chicos pobrecitos se la han pasado todo el año llorando porque no los dejo descansar. Si ustedes creen que ustedes tienen trabajo, ellos tienen más. Entonces vamos a empezar con el proyecto fue financiado por un programa que tenemos aquí que se llama PAPIT, que es para apoyo a la investigación, y vamos con la siguiente. Entonces, es un proyecto de transferencia tecnológica. ¿Esto qué significa? Que vamos a generar productos que se pueden transferir tanto a la sociedad como a empresas, como a instituciones educativas. La que sigue. Y bueno, antes de iniciar, déjenme decirles que todo lo que voy a decir, ustedes lo pueden consultar en esta página que se llama Clocking Meaning, que es como cronometrar significado, y en esa página podemos encontrar recursos, van a ver las publicaciones, algunos videos que los chicos hicieron sobre el EBCO, que ahorita vamos a ver qué es eso, y algunos documentales en multimedia sobre entrevistas de maestros, entrevistas a alumnos que hablan acerca de la evaluación y cómo creen ellos que debería de ser la evaluación. La que sigue. Bueno, en esta página van a encontrar también, pues somos un grupo bastante grande, el Laboratorio de Ciencia Cognitiva, que está establecido ahora aquí en el ISUE como la sede principal, tiene también colaboradores, y estamos trabajando con la Autónoma de Nuevo León, con la Autónoma de Yucatán, con el Tecnológico de Mérida, con la Universidad Autónoma de Tamaulipas y con todos los que se nos quieran unir. Bueno, entonces también tenemos aquí, bueno, van a ver a los estudiantes. Cada uno de estos estudiantes tiene un perfil específico y se han estado entrenando en habilidades muy concretas de procesamiento, de aplicación de estudios y de difusión. Y bueno, ahí tienen a ella, que soy yo. La que sigue. Bueno, ahora sí vamos a iniciar. Lo que es investigación y desarrollo, pues es un área que es bastante apoyada en diferentes países porque pues es el vínculo entre la universidad y sus productos y su generación de conocimiento y el beneficio que se le da a la sociedad en los diferentes ámbitos. En Estados Unidos, por ejemplo, se han invertido hasta la fecha 367,000 millones de dólares en investigación y desarrollo, y estos son los países, es que me faltó un apuntador, estos son los países que más han invertido en esa área, Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Corea, y pues no, México no lo vi, pero para allá vamos. Okay, la que sigue. Y bueno, la OCDE señala que México en realidad invierte muy poquito en este campo. Eso es algo que impacta porque se supone que nuestro deber, nuestra obligación con la sociedad es generar productos para que podamos insertarlos y mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar los procesos productivos y tener un impacto en las diferentes áreas de la sociedad. La que sigue. Hay un instituto que hace investigación y sobre cuál es la producción de cada universidad a nivel nacional, y este instituto señala que hay una gran cantidad de patentes en el área de biotecnología, de medicina, todo lo que es ciencia dura, pero no en el área de humanidades. Son muy pocas las patentes, o quizás a lo mejor no hay prácticamente, por así decirlo, en humanidades. La que sigue. Y bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de este proyecto? El propósito de este proyecto es generar tecnología educativa para evaluarlos a ustedes en su mente a través de educación digital, y ahorita pues vamos a comenzar con el proyecto. Entonces, en educación ha habido grandes avances en la inclusión de la tecnología. Ahorita hemos invertido bastante, la mayoría de las universidades, en adquirir plataformas virtuales de aprendizaje. Algunos de ustedes ya usaron, ¿verdad? Blackboard, Moodle, ¿cuál han utilizado? Moodle. Entonces, estos son ejemplos de algunas plataformas virtuales. También se ha avanzado muchísimo en el diseño instruccional. Hay técnicas muy específicas, por ejemplo, para la educación a nivel de distancia y virtual. Obviamente, bueno, esto ha exigido
cambio en la mentalidad de los estudiantes. Yo les decía a los chicos que ahora las mentes que enseñan también aprenden y las mentes que aprenden también enseñan. Y de hecho el concepto de enseñanza y aprendizaje ha estado cambiando. Si ustedes me preguntan cómo, bueno, hay muchas formas. Ahora los estudiantes van a YouTube y encuentran maestros que no están, pues digamos, con el título de maestros, pero hay gente bastante talentosa en el internet, nada más que hay que saber seleccionarlos, ¿no? Entonces, nuestra mente, tanto del que aprende como del que enseña, está cambiando y todos estamos expuestos a este cambio que está siendo bastante rápido. Sin embargo, a pesar de que hay un montón de avances en el área de instrucción a nivel digital, a nivel virtual, poco se ha avanzado en lo de la evaluación del aprendizaje, casi todo es una réplica. Si ustedes van a tomar un examen, por ejemplo, en una plataforma, los exámenes son como los que les ponemos a nivel de presencial, ¿no? O sea, es una hoja con unas preguntas y ustedes tienen que contestar esas preguntas. Entonces, pues hay dos formas de evaluar tradicionalmente, la normativa, que es la que ustedes experimentan todos los días, en donde les ponen exámenes. Algunas veces estos exámenes son estandarizados. ¿Alguien de aquí ha presentado un examen estandarizado? ¿No? Bueno, esa es la visión normativa, los comparan con una media y dicen, bueno, estos estudiantes están por encima de la media o estos estudiantes están por debajo de la media, que la media pues es el promedio, digamos, el promedio que encontramos en la población. Y también hay evaluaciones por criterios, que también yo creo que la han experimentado, que son cuando se ponen objetivos y se dicen, estos estudiantes alcanzaron estos objetivos, por lo tanto pueden pasar la materia, como cuando les ponen trabajos, por ejemplo, de investigación. Si no hacen el trabajo, entonces eso es un criterio para decir que no aprobaron la materia. Bueno, ¿cómo se imaginan ustedes que los pueden evaluar de una forma diferente? El grillito. Bueno, vamos a ver la siguiente, Lupita. Bueno, entonces como vemos, esa terminología de evaluación ya está establecida con las técnicas que ahorita vimos y con las visiones, porque hay estándares, hay criterios, está dirigido a una audiencia, hay objetividad, bueno, entre comillas, eso es lo que se pretende, y hay una valoración para mejorar y para crecer como estudiantes y maestros. Bueno, ¿qué otras aportaciones nosotros podemos hacer como psicólogos? La que sigue. Entonces, para eso nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer una aportación que sea original a nivel mundial, que sea de mexicano hacia mexicano, porque generalmente lo que hacemos es importar la tecnología y copiamos los modelos del extranjero. No es que estos sean malos, es una buena plataforma, pero también es importante que nosotros generemos nuestros propios modelos de aprendizaje. Entonces, creamos un sistema que se llama EPCO, que es evaluación cognitiva, que ahorita le vamos a cambiar el nombre, luego les platico por qué, que lo que hace es una evaluación personalizada. Nos puede dar indicadores cuantitativos y cualitativos, pero también nos puede decir cosas sobre su mente, cómo se organiza. Es como si tomáramos fotografías de los conceptos que tienen en la mente y cómo los van estructurando. También incorporamos avances de la ciencia del aprendizaje, especialmente de la ciencia cognitiva, que aquí ya varias personas conocen de cognición. Bueno, está adaptado para los nativos de la era digital, que son ustedes, espero que sí sean nativos. sí manejan el Facebook, el Twitter, entonces sí son nativos. Yo vi a mi sobrino con una tablet y estaba haciendo con su dedito, así tiene 2 años, pero lo hace desde 1 año y medio, entonces le gustan los dinosaurios y eso, y le puse las letras y me dijo que eso no. Entonces, pero es un nativo, porque de hecho él vio el periódico, se lo pusieron y él le hacía así a las fotografías porque pensaba que se iban a ir y que iban a aparecer sus dibujitos. Y yo, ay niño, necesitas una clasecita de cognición con tu tía. Entonces, bueno, otra cosa padrísima del EPCOG es que nos da no solamente lo que ustedes aprendieron, sino el significado. El año pasado, cuando aplicamos en la teoría de psicogenética, aparecía en las redes, en los resultados, una palabra que era conejo. Y nosotros dijimos, ¿qué tiene que ver? Y también repollo, ¿verdad? Y un montón de palabras. Es que luego ya ven que yo digo ejemplos. Y la verdad, yo no me había dado cuenta del impacto que los ejemplos que los maestros tienen en ustedes, porque tienen un contenido emocional y era lo que se quedaba. No, lo que se quedó no era lo del libro, lo que se quedaba era lo que exponía en clase, incluyendo los ejemplos. Entonces ya después recordé que les había dado un ejemplo de un conejo y una zanahoria, ¿verdad? Para lo del proceso de asimilación.
Y entonces, bueno, eso fue lo que apareció en las evaluaciones. La experiencia del estudiante. Este también es un sistema que permite que los estudiantes tomen conciencia, no solamente de lo que ellos creen que saben, sino cómo lo saben y si realmente se sienten seguros de lo que saben. Y también crear, bueno, conciencia acerca de que, me decía un estudiante, cuando yo presento los exámenes, luego salgo y yo digo, bueno, ya saqué el 100, pero ahora que tomé el estudio, me di cuenta que batallé mucho para organizar mis conceptos. No sé si a ustedes les pasó que al inicio, cuando presentaron y vieron las palabras, se espantaron porque no les venía nada a la cabeza. Entonces, bueno, ellos dicen que es exactamente eso, el sentimiento de saber que no sabías nada al inicio y después saber que lo sabías pero que no lo habías organizado. Entonces es una experiencia de aprendizaje, no solamente de evaluación. La que sigue. ¿Qué está aportando el evaluador cognitivo? Que ahorita lo vamos a ver. Está aportando innovación, porque es un sistema que utiliza técnicas cognitivas. Hemos importado técnicas del área de representación mental, técnicas experimentales y técnicas del área de inteligencia artificial no solamente para decir cómo aprenden, sino cómo aprenden, cómo lo significan y para poder predecir si hay estudiantes que aprendieron a largo plazo, más bien clasificar, si hay estudiantes que aprendieron a largo plazo de aquellos que no. Es decir, aunque saquen un 100, aunque saquen un 90, el evaluador les va a decir si ese 100 o ese 90 corresponde a un aprendizaje a largo plazo, o sea, es de esos que se queda de toda la vida, o un aprendizaje que después de 6 meses o a la semana o incluso a la hora de que hayan presentado se les va a olvidar, porque generalmente los estudiantes lo que hacen es, es que quiero darle una silla, lo que hacen los estudiantes es aprender a corto plazo. Ok, vamos a ver qué es el EBCOG. Entonces, esta es una primera invitación. Esto es parte de los materiales que hemos elaborado en el laboratorio y es una invitación para todos los que están presentes, incluyendo los estudiantes, que se quieren incorporar a este proyecto. Todas esas son palabras que obtuvimos de otros estudios, de cómo los muchachos significan la evaluación. El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación les da la más cordial bienvenida al proyecto del evaluador cognitivo. Esta es una propuesta innovadora en el área de la evaluación y el aprendizaje escolar para el aula del siglo XXI. En esta serie de CDs encontrarás información acerca de cómo el evaluador cognitivo contribuye a la construcción de nuevos indicadores grupales y personalizados para la evaluación del aprendizaje. Una evaluación del aprendizaje adaptada a las necesidades del aula del siglo XXI. Una evaluación del aprendizaje sin fronteras. Una evaluación del aprendizaje desde una visión humanista. Un medio para promover habilidades de autorregulación del aprendizaje. El uso de las habilidades de los estudiantes en la nueva era tecnológica. Un modelo de instrucción personalizada no lineal. La expansión de los medios de instrucción. La incursión en una nueva era de la información a través de las carreras del futuro. Preguntas para ustedes. Bueno, ese es el promocional, es parte del promocional y si se fijan toca muchas de
la psicología, que es representación mental, memoria, aprendizaje, incluso emoción, que es un aspecto que apenas vamos… Si quieres a la siguiente, Lupita. Ok. ¿Qué implica este sistema? Este sistema, como lo acaban de escuchar, implica dos tipos de evaluación, una que es la constructiva y otra que es la responsiva. La constructiva se refiere a la forma en cómo ustedes organizan la información en su memoria, cómo construyen su conocimiento, cómo lo estructuran, cómo lo almacenan, cómo lo organizan. Y la responsiva es aquella que exige un desempeño, pero es un desempeño cognitivo. No sé si se acuerdan que en la computadora les aparecían palabras y ustedes tenían que clasificar si estaban bien escritas o mal escritas. Bueno, ahorita les voy a explicar la técnica a los que no la conozcan. Y entonces usamos dos tipos de evaluación. La que sigue. En la primera, que era la que les decía que era constructiva, se utilizan generalmente redes semánticas, mapas conceptuales, mapas mentales. Nosotros usamos redes semánticas naturales para medir la adquisición y organización de conocimiento. Este es algo bien interesante porque la técnica de redes semánticas antes nunca se había utilizado para medir el aprendizaje. Lo que se había hecho era utilizarla para representaciones sociales sobre el amor, sobre la violencia, sobre cómo, por ejemplo, como pero no había sido utilizada de forma sistemática para medir el aprendizaje antes y después. Esta técnica es muy bondadosa porque te dice, bueno, tú puedes dibujar en un espacio bidimensional, en el plano cartesiano, cómo se distribuyen los conceptos en la mente del estudiante, cuánta distancia hay entre los conceptos, qué tantos conceptos pueden adquirir, o sea, la riqueza semántica, y así un montón de indicadores que nos brinda esa técnica. Luego también incorporamos la aproximación responsiva, que importamos técnicas de psicología ingenieril o engineering psychology y ergonomía cognitiva. Estas dos áreas no existen en México. ¿Para qué sirven estas dos áreas? No sé si platiqué en clase que habían visto los controles del Xbox y del PlayStation. Ok, bueno, la forma en cómo distribuidos los botones, el color, el tamaño, la distancia entre los botones, está hecha en base a una ley que viene del área de psicología ingenieril y tiene que ver con la percepción del espacio y el tiempo, porque calcularon la distancia entre los botones para que las personas pudieran cambiar de un botón a otro, calculando pues el tiempo que tardarían en reaccionar a ese tipo de distancia, de distribución espacial y distribución temporal. Otra cosa que se utiliza, por ejemplo, en ergonomía cognitiva, se usan mucho los estudios de tipo cognitivo, por ejemplo, para medir procesos de atención, y con eso se diseñan los tableros con los que nosotros nos salvamos en los aviones, estos tableros donde están los controladores aéreos, bueno, tienen mucho de psicología. Hay una teoría que se llama la teoría de señales, que tiene que ver con los umbrales de percepción de las personas. Entonces, bueno, ustedes tienen un campo enorme para el área de ergonomía cognitiva. Los asientos en los que ustedes están pensados en elevar, por ejemplo, la capacidad atentiva. Entonces, bueno, espero, pero se supone que así debería de ser. De hecho, esta área es bien interesante porque todo lo que sabemos en psicología puede ser aplicado para incrementar la capacidad cognitiva que tenemos en ciertas áreas. Si ustedes no sé, están por ejemplo en la clase y tienen un asiento que está incómodo, ¿qué pasa con su atención? Ajá. Bueno, si tienen un asiento que les permite parte de la circulación de la sangre, es menos probable que se duerman en la clase de Lupita Morales, como algunas veces. Entonces, es importante que vean el impacto que la psicología puede tener incluso en las cosas cotidianas de las personas, ¿no? Como, por ejemplo, en los asientos de carro. Si el volante no está a cierta distancia de la persona, entonces eso hace que te incomodes, por eso los asientos son movibles, están pensados en eso. De hecho, uno de mis amigos, que es un doctor que trabaja para la Volkswagen en Alemania, él se dedica con psicología a hacer el diseño de los tableros de los carros, a qué altura deben de ir, cómo deben de estar distribuidos, pues todas las funciones del carro, la palanca, hace estudios sobre emociones y su impacto sobre su respuesta motora. Entonces, todo lo que son leyes psicológicas son aplicables incluso a ese tipo de cosas. ¿Cuántas leyes en psicología tenemos? ¿Alguien sabe? Ni idea. Bueno, ustedes vayan a física y les y preguntan, oigan,
¿me puedes dar un libro de física de las leyes? Y les van a traer carretillas completas, ¿no? De libros. Ustedes vayan a la biblioteca de psicología de cualquier facultad y les van a decir, ¿a poco hay leyes? Entonces, sí hay leyes. Tenemos leyes, son pocas, pero son muy efectivas. Una de las leyes, y eso yo creo que todo el mundo lo debe de conocer, cualquier psicólogo que se diga psicólogo debe de conocer, las leyes del reforzamiento, por ejemplo, sabemos, del condicionamiento. Sabemos que si a una persona tú lo castigas, pues la ley dice que entonces las conductas van a empezar a disminuir. Si tú refuerzas una conducta, entonces las conductas se van a incrementar. Esa es una ley, y es una ley que se aplica en todos los niveles, y no importa si eres chino, japonés, mexicano, hondureño, lo que sea, esa ley es aplicable, excepto bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, yo les platiqué que en el caso de condiciones neurales, como en el caso del síndrome de Down, algunas de estas leyes se quiebran porque no existen las condiciones necesarias para que se cumplan. Por ejemplo, no hay un procesamiento de información emocional negativa igual que en el resto de la población. Entonces, nosotros dijimos, todas estas leyes se han aplicado en otros campos, y en educación han entrado por el lado de diseño instruccional. Pero ¿qué pasa con las leyes cognitivas en evaluación? Porque no las hemos incorporado si ya tenemos la tecnología, ya tenemos bastante camino recorrido en las leyes cognitivas. Por ejemplo, sabemos que la capacidad de la memoria tiene una ley. ¿Cuál es? Eso, muy bien. Ya, ay, si algo aprendieron ya. Ay, es que tengo nervios porque los voy a evaluar y voy a ver que no aprendieron. Sí aprendieron, ¿verdad? Espero. Entonces también tenemos otras leyes, las leyes, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando dijimos que qué pasaba si le presentas información incompleta al cerebro? La completamos, esa es una ley, es la ley del cierre. También tenemos otras leyes en cognición que aquí vamos a aplicar. Por ejemplo, nosotros sabemos que las personas tardan 250 milisegundos en hacer juicios. Cuando ustedes van al salón de clases, entra el maestro al salón de clases, en 250 milisegundos ustedes saben si el maestro les va a caer bien o les va a caer mal. Entonces, ¿cómo sabemos que son 250 milisegundos? Porque se han hecho estudios de electrofisiología en donde se sabe que el impulso nervioso de la periferia hacia el sistema nervioso tarda 250 milisegundos en llegar, y lo mismo del sistema nervioso hacia la periferia. Entonces nosotros dijimos, bueno, ahí tenemos una ley de cognición que no ha sido aprovechada en el área de evaluación. Y por eso nosotros usamos el área de cronometría mental para medir los procesos cognitivos. Abajo de 1000 milisegundos, ustedes no pueden controlar su respuesta. Entonces, cuando ustedes van y presentan estudios de tiempos de reacción sobre el aprendizaje, lo que está pasando es que lo que está en memoria a largo plazo, viaja de manera automática y ustedes no tienen control sobre eso. Cuando ustedes tardan más de 1000 milisegundos, 1500 milisegundos, nosotros sabemos que están utilizando estrategias ya sea o de engaño o están tratando de hacer estrategias para recuperar cierta información que si no sale en ese momento quiere decir que no la tienen. O sea, no se esfuercen. Entonces, bueno, usamos ese tipo, está muy interesante porque habla de los procesos cognitivos. También sabemos, la que sigue, pues sabemos que podemos medir ahora la forma en cómo ustedes representan la información. Entonces, usamos 4 técnicas de ciencia cognitiva. La primera es la de representaciones mentales, que es sobre redes semánticas naturales. Voy a ir explicando una por una. Luego usamos simulaciones computacionales del esquema. Nosotros podemos ver no solamente si tienen un esquema en la memoria, sino que además cómo ese esquema se comporta. Eso es simulación computacional. Podemos saber qué conceptos son de mayor activación, qué conceptos son de difícil acceso, eso se llama accesibilidad. Podemos saber qué tan flexible es un esquema o qué tan inaccesible es, por ejemplo, una información en cierto esquema. También tenemos un análisis de facilitación semántica. Es con la técnica de facilitación semántica, que son los estudios de tiempos de reacción. Medimos de manera cronométrica, por así decirlo, el aprendizaje en memoria a largo plazo. Y finalmente es en la parte en la que estoy ahorita trabajando, es un clasificador neural que utiliza una red neural que viene del área de inteligencia artificial. Gracias a Turing tenemos ahora la posibilidad de medirlos así. Y este clasificador es bien interesante porque no solamente va a clasificar estudiantes
que aprendieron a largo plazo de aquellos que no, sino que además va a poder predecir el éxito, por así decirlo, va a poder darnos una probabilidad de qué tanto un estudiante puede ser capaz de pasar una materia o no, dependiendo, o sea, y estoy hablando de probabilidad, no de determinismo, probabilidad de que pase una materia sabiendo el contenido semántico que tiene, su estructura, organización, sus propiedades y además si la información está o no a largo plazo. O sea, es todo un diagnóstico. Entonces, vamos primero con la visión constructiva, con la técnica de redes semánticas y, bueno, ¿qué se hace con redes semánticas? Se aplican al inicio y al final de cada semestre. ¿Y de dónde viene esta técnica? Bueno, cuando ustedes van al salón de clases o incluso en cualquier lugar, ustedes reciben información en sus pues en sus ojos, en sus oídos, en lo que quieran. Entonces, pasa a memoria a corto plazo. ¿De quién es este modelo? ¿Se acuerdan? Atkinson, muy bien. Es un modelo de memoria, pero acuérdense que es el modelo de cajas. Hay unos que ya están más evolucionados, es nada más para ilustrar. Entonces, si la información está, digamos, es relativamente relevante para el momento, pero no a largo plazo, ustedes la retienen aquí. Es como van a la clase de Lupita Morales, y entonces, antes del examen todo es relevante, después del examen ya no. Entonces, espero que les quede más. Entonces, después, si ustedes dicen, no, es que a mí sí me interesa esta materia y yo me muero por la materia y sobre todo si tengo a alguien como ella ahí, entonces paso la información a largo plazo. Y en la información a largo plazo, en esta estructura de memoria, acuérdense que podemos organizar diferentes tipos de información. ¿Se acuerdan de los 3 formatos que vimos? ¿Alguien lo sabe? Exactamente, muy bien. Bueno, hiciste buen intento. Hay que centrarse en lo positivo. Entonces, ¿qué significa idético? Acuérdense, imágenes. Y una imagen habla por más que 1000 palabras. ¿Y 1000 imágenes? No dicen nada. Acuérdense que de la capacidad de la memoria de 7 más menos 2. Bueno, entonces también podemos organizar no solamente información visual, también organizamos información declarativa, que es lo que comúnmente nosotros enseñamos, conceptos, cosas sobre las explicaciones de los fenómenos y así. Y también enseñamos cosas procedurales, que es hacer, por ejemplo, aplicar test o hacer, no sé, por ejemplo, una terapia, es procedural, no es declarativa. Bueno, este instrumento ahorita en su nivel solamente mide memoria de tipo declarativo. La que sigue, estamos en esta parte. Procedural, podemos adaptarlo, pero es que eso nos llevaría a otro proyecto más. No sé si me alcance la vida, ya cuando uno está en el límite. La que sigue, sí, pues es que luego uno envejece con esto de los proyectos. Entonces, bueno, el conocimiento declarativo, por su naturaleza, se organiza en forma de redes, o al menos eso es lo que creemos, que se organiza en forma de redes semánticas. Digamos, esta idea viene del área es una teoría que se llama la teoría reticular, y lo que dice es que nosotros organizamos en forma de nodos y de links o ligas entre esos nodos. Cada nodo es un concepto y cada flechita que ven aquí es un link. Esta está representada nada más como forma ilustrativa, no tiene peso semántico ni nada de eso. Entonces, como ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí pez. Si yo les digo pez, ¿qué se les viene a la cabeza? Ahí sí, ya la están viendo ahí. Bueno, perro. Si les digo perro, cola, patas. Y si dice miau, es un gato, exacto. ¿Cómo es posible que pase eso? Bueno, porque nuestra memoria, acuérdense que computa información. Si ustedes le cambian un valor a ese cómputo, va a cambiar el significado. Es bien interesante ver cómo ustedes pueden cambiar con una sola palabra lo que dijo el maestro. Y acuérdense que agencias externas, ¿qué usted lo dijo, maestro? Y luego les enseñé las diapositivas y no viene. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho enviarles las diapositivas porque cuando hay incongruencias, pues te vas a lo que les diste de lectura, le diste las diapositivas y hay gente que te graba sin decirte y te sube a YouTube y entonces puedes decir, mira, ¿ves cómo no lo dije? Y entonces, bueno, ya negociamos, ¿no? Entonces, la que sigue.
Entonces, esta información, cómo se organiza en su forma de red, la podemos medir de diferentes formas. Hay un autor que se llama Friendly, así bien amigable, de verdad es muy inteligente, hace toda una recopilación de todas las técnicas de representación mental. Bueno, nosotros nada más estamos usando una de una infinidad de técnicas que hay, que se llama redes semánticas naturales. ¿Por qué escogimos esta técnica? Por dos motivos. Una, porque conocemos al autor, es mexicano y bueno, sí, se llama Figueroa, es todo un caso, pero bueno, fue muy brillante al conectar el área matemática con el área de representación mental y hacer esta técnica. La segunda es que, bueno, por sus propiedades nos iba a facilitar la forma de hacer las simulaciones computacionales porque tiene propiedades matemáticas, entonces dijimos, no, pues ese nos interesa. Y obviamente nos interesa también difundir la ciencia mexicana, porque, sobre todo en psicología, porque afuera muchas veces no conocen que aquí adentro también trabajamos y hacemos muy buenos trabajos de investigación, en la UNAM, en el Politécnico, en la Pedagógica, bueno, la NUYES también tiene investigación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, CCHs han participado en muchos estudios, por ahí vi bastantes estudios en los que han participado. La que sigue. Entonces, fue presentada por Figueroa originalmente. De hecho, el artículo donde lo presentó tuvo un pequeño error. Le pusieron, bueno, él nos comentó, le pusieron un abstract de otro artículo. Entonces, cuando lo vean van a decir, es que son las redes. No, es que era de tiempos de reacción. No sé por qué le cambiaron el abstract y ya no salió. Pero todo lo demás sí está bien. Entonces, bueno, ¿para qué sirve esta técnica? Sirve para dibujar en un espacio la forma en cómo ustedes organizan información. Esta es una red semántica, creo que es de física, y bueno, pueden ver que hay ahí sus links, sus nodos y todo eso. Bueno, nosotros retomamos esta idea, pero además modificamos la forma en cómo, digamos, recopilamos los conceptos y también pusimos nuevos indicadores que son exclusivamente de representación mental, como por ejemplo, cuánta conectividad hay entre un concepto y otro, es decir, qué tanta fuerza hay entre un concepto y otro. Por ejemplo, si se acumulan, hay gente que, no sé, tiene, por ejemplo, confusión en algunos conceptos y se apelmazan todos los conceptos, o saben diferenciarlos, pero saben que tienen mucha cercanía semántica y entonces los organizan cerca, pero sin apelmazarlos. Bueno, eso lo podemos nosotros medir. ¿Cómo le hacemos? Bueno, sentamos a un estudiante enfrente de la computadora, que eso es lo que les va a pasar a ustedes, por si no se acuerdan. Se sientan enfrente de una computadora, aparece una pantalla donde tienen que poner sus datos, por favor, nombres en mayúsculas, es que luego lo ponen en minúsculas y nosotros batallamos. Entonces, luego les van a aparecer 10 conceptos relacionados a una materia, a la teoría computacional de la mente, a Piaget, biología, física, química. ¿Qué otras hemos evaluado? Música, bueno, a ustedes no les tocó, pero sí hemos evaluado música, servicio al cliente, ciencias de la computación y ¿qué otra? Ya no me acuerdo. Bueno, son un montón de materias. Entonces aquí en la pantalla le va a aparecer un primer concepto. Este es el de práctica. Y ellos lo que tienen que hacer es poner palabras y después valorarlas. ¿Qué tanto fruta define a manzana? No, pues que 10 árbol, 10 y así hoja. Yo había puesto aquí, creo que puse Soriana y Walmart y no sé qué. Entonces, bueno, cada quien su significado. No me critiquen. ¿La que sigue? Ok, entonces ya dijimos, les damos 10 conceptos a los que nosotros llamamos conceptos objetivos. Ellos tienen que decir definiciones conceptuales de cada concepto. Regrésate tantito, Lupita. Son conceptos objetivos y estos son definidores. ¿La que sigue? Entonces, una vez que obtenemos los definidores para cada concepto objetivo, nosotros hacemos un análisis de redes semánticas con el sistema EPCOG. Todo ha sido programado por nosotros. Hemos modificado algunas de las fórmulas y todo lo que vean ahí de interfase nos ha costado mucho trabajo, tanto de mis estudiantes como de los colaboradores como mío. ¿Lo que sigue? Entonces, por ejemplo, tendremos que escribir los datos de identificación, el esquema bajo estudio, los conceptos a evaluar y otros datos. Una vez cubiertos todos estos requisitos, estaremos listos para generar las aplicaciones.
Ahora veremos un ejemplo de cómo funciona un aplicador de un estudio de redes semánticas naturales. El aplicador contendrá una sección de datos de identificación del participante como el nombre, la edad, el sexo y el semestre. Una vez que termine de llenar todos sus datos, podrá proceder con el estudio en una sesión de instrucciones y de ejemplo. Posteriormente procederá a una sesión de práctica donde tendrá que definir un concepto objetivo. Una vez terminada esta tarea, entonces podrá continuar con el estudio final. Para analizar los datos podemos utilizar el módulo de base de datos RSN en la función de asimilar datos. Esta función te permite, además de integrar los datos, editarlos. Por ejemplo, aquí tenemos una base de datos ya editada, la importamos y podemos empezar a editarla a través de las diferentes funciones que nos ofrece este sistema. Una vez terminada la edición, podremos guardar el archivo y lo podremos utilizar en el análisis de los datos. Para analizar los datos podemos utilizar el módulo de base de información en su función de bases de datos, analizar base de datos. Con esta función nosotros podemos importar la base de datos que nosotros habíamos compilado. Después podemos pedirle al sistema que con los datos importados nos dé una serie de indicadores del comportamiento de la red semántica medida. Por ejemplo, se pueden pedir indicadores de conectividad o también graficar la forma en cómo se comporta la red, o bien pedirle alguna serie de indicadores de tipo gráfico sobre su riqueza semántica o su densidad, entre otros. Está padre, ¿verdad? Bueno, es 100% mexicano y pronto va a estar disponible para los maestros. Ok. Entonces, es bien interesante porque nosotros lo hemos hecho con diferentes temas. Ahorita solamente traje ejemplos. Este es un ejemplo del curso de Piaget y no les quise traer el de mente computacional porque luego van a hacer trampa. No, yo confío en ustedes. Pero de todas maneras, porque la mente, acuérdense, ¿cómo trabaja el cerebro? Hay un principio que dice que es preferible hacer el menor esfuerzo posible. ¿Cómo se llama eso? Economía cognitiva, exactamente. Entonces, vamos a evitar la tentación cognitiva. Ok, entonces, fíjense, esta es la medición. Lástima que no me traje el apuntador. Bueno, me voy a atravesar. Esta es la medición antes del curso y esta es la medición después del curso. Este es un indicador cualitativo de estructura. Noten que al inicio del semestre no tienen estructura, están todos los conceptos sin poderse diferenciar, pero además tienen conceptos que no se integran a nada. De hecho, eso es estadio y Pumas. Es que en la teoría de Piaget hay un concepto de desarrollo que se llama estadio o periodo, y yo les puse estadio y leyeron estadio porque no tenían el esquema, entonces pusieron Pumas, personas, emociones, dolor, y así un montón de cosas. Sí, mucho dolor. Entonces, después del curso, esto fue lo que pasó con la estructura de los estudiantes. Noten el cambio, es una cosa bien impresionante y de hecho yo fui muy feliz cuando vi eso porque dije, aprendieron algo del curso. A mí me preocupa mucho que aprendan algo, pero que lo aprendan bien porque luego uno dice cada cosa. Entonces, noten que hay ya grupitos. Estos grupitos que ven aquí son de cada, por ejemplo, aquí lo estoy haciendo así nada más al azar. Por ejemplo, este grupito podría ser periodo sensoriomotor y los conceptos que están aquí añadidos podrían ser características del periodo sensoriomotor. Entonces, primero, esta técnica nos permite ver los cambios a nivel estructural. Está súper interesante porque ustedes también van a ver su cambio, van a ver si hubo un cambio en su estructura mental. Algunas personas no lo alcanzan, algunas sí. Entonces, bueno, y noten que están bien definidos los grupos. La que sigue también nos da indicadores no solamente de cómo estructuran, nos dicen además la forma en cómo organizan esa estructura. Entonces, al inicio del semestre, noten que no hay una organización, todos los conceptos están, discúlpenme, pero creo que eso no las traduje. Bueno, entonces están todos los conceptos así sin organización y de hecho el concepto central es animismo.
Entonces, animismo, pues es una característica de pensamiento mágico. No sé por qué lo pusieron ahí, pero yo creo que porque pensaron que era como de animado o algo así, y lo pusieron como central. Ahora, noten, después del curso se hace una representación bien organizada donde el centro de la teoría de Piaget son los periodos y las estructuras, los esquemas, las operaciones y características de cada uno de los periodos. Entonces, es muy bonito ver cómo no solamente integran información, sino cómo la integran. Para mí como maestra, cuando estoy en mi papel de maestra, me gusta verlo, porque sé que al menos hubo un cambio y sé que incorporaron información y que por lo menos los estudiantes en ese periodo tan corto de tiempo pudieron organizar la información con cierta lógica. La que sigue. Bueno, estos son ejemplos de cómo pasa en diferentes grupos. Lo hemos medido como por 4 años, porque antes de llegar aquí medí, pero no con esta técnica, sino con una anterior, y luego retomé los datos que había hecho en otras universidades y me di cuenta que en cada grupo, estos son del último año, en cada grupo hay ciertas estructuras, cada grupo le da su propio significado. Ustedes no van a salir igual que los de teoría computacional de la mente del semestre anterior, el año pasado, ¿no? No van a salir igual, pero van a tener los conceptos centrales y los van a organizar de diferente forma. La que sigue, noten cómo, bueno, también es el ejemplo que ahorita les di, no sé por qué lo repetí. La que sigue, ok. Entonces, esas, digamos, organizaciones las podemos obtener con los numeritos y con la forma en cómo ustedes organizan la información. Cada vez que aparece un concepto en su mente, nosotros medimos el tiempo, aunque ustedes no se dieron cuenta, medimos el tiempo. Y ese tiempo nos da un indicador de cuáles son los conceptos, digamos, de mayor accesibilidad. Luego, con esa misma técnica, lo que nosotros hacemos es decir, mira, estos conceptos fueron los más importantes para, por ejemplo, el concepto de etapa formal o periodo formal en la teoría de Piaget. Y estos definidores nos van a servir para hacer pares de palabras que después vamos a usar en otros estudios. También otra forma de procesar estos datos es a través de usar redes neurales, simulaciones computacionales, la que sigue. Y calculamos los pesos de asociación. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, no sé, ustedes dijeron en el concepto de desarrollo de Piaget, dijeron estadio, y luego en el concepto de inteligencia pusieron estadio o periodo y periodo. Entonces quiere decir que esos dos conceptos en su red mental están en el mismo, digamos, en el mismo paquetito. Eso se llama coocurrencia, cuando dos conceptos ocurren en el mismo lapso de tiempo y en el mismo lugar. Entonces, con una pequeña formulita, de hecho ya pequeña, arriba, es una fórmula de coocurrencia, pero no la tienen que entender, no se preocupen. De hecho, se los voy a poner en el examen para lo de Turing. No es cierto. Esa formulita es de Rumelhart y bueno, tiene una pequeña modificación en el software. Y lo que hace es calcular los pesos de conectividad entre los conceptos. Y esta es la forma en cómo los grafica. Noten, este es al inicio del semestre y este es al final del semestre. Noten que aquí tienen una estructura los estudiantes y los picos están distribuidos de una forma y resulta que al final del semestre, al menos en la clase de servicio al cliente, empiezan a activarse muchos más conceptos. Está bien interesante porque ese mismo fenómeno pasa a través de diferentes, digamos, clases de información. La que sigue. Entonces, esta era la interfase, digamos, la antigua, ¿no? Y noten que aquí está, regrésate, Lupita. Nosotros estamos hablando de activación. Hay muchas maneras de representar la activación. La que sigue. Esto que ven aquí, rojo, son los conceptos que se activaron cuando yo dije, bueno, vamos a, no sé, a activar humo. Y entonces las personas en su memoria dijeron, es que contaminación. Activaron basura, carro, ciudad. Este es el esquema que los estudiantes universitarios tienen sobre ecología. Está bien interesante también el estudio. Y luego decidimos, la que sigue, decidimos hacer una nueva interfase que ahorita se las voy a enseñar. Esta es la nueva interfase. Lo que se hace es que vamos a obtener una base de datos que es la matriz que ahorita les enseñaba. La vamos a importar. Eso todo lo hace el sistema. Y luego le vamos a decir que active un concepto. Por ejemplo, techo.
y no sé, creo que era horno el que le había puesto, así, horno. Ya tenemos los dos conceptos activados, ahí dice 100 y 100, o sea, hasta el 100%. Y ahora le vamos a decir que por favor haga el análisis. Entonces está cargando los datos y entonces dice, cuando yo activo esos dos, se activan los demás, estos otros conceptos. Ahora yo quiero saber cómo se organizan en una matriz. Entonces, pues le voy a pedir que me haga mi matriz. Y no, estos picos que están aquí viendo son los conceptos, nada más que no alcancé a rotularlos. Está bien padre, ¿verdad? Ay, somos mexicanos. Viva México, le hubiera puesto rojo, blanco y verde, hubiera sido más bonito. Pero bueno, entonces podemos jugar y ver los picos y al final comparar como lo hicimos con las matrices y ver cómo se activan los conceptos, y podemos hacer un montón de cosas con el software, nada más lo hice así para que vieran las funciones. Aquí, entre más rojo esté, es que hay mayor activación en ciertos conceptos. Podemos hacer otro tipo de análisis, por ejemplo, los análisis clúster, cómo se agrupan sus conceptos en su mente, los podemos analizar con esto. Esta es una simulación que no tiene todavía sentido porque pues nada más era para ilustrarles, ¿no? Y también podemos hacer muchas otras cosas como importar la base. Ahorita vamos a ver cómo se importa. Tiene para copiar y pegar, hacer presentaciones PowerPoint y así, o sea, sí somos buenos programando. Ok, entonces, bueno, podemos importar la base. ¿Cómo se hizo esa matriz, esa simulación de picos? Con esta es la matriz de pesos entre cada concepto. Entonces, por ejemplo, ahí vemos cuánto, digamos, que ocurre techo con techo, pues nada, pero hay que ponerle un valor porque si no, entonces le pusimos 1. Y así, entonces te vas concepto por concepto y sacas la matriz y con esa matriz tú alimentas el sistema. La matriz se obtiene de manera automática porque también tenemos un software para eso, pero es que no les puedo presentar todo porque son un montón de cosas. Ok, hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Están aburridos? ¿No? ¿Están asustados? Ok. Es que de verdad hay mucho talento en México y yo estoy segura que entre ustedes hay alguien. Si no es un Skinner, es un Piaget. No, Piaget no, por favor. Bueno, entonces ya vimos la parte de evaluación constructiva. Está bien interesante. Es 100% mexicana la técnica. No hay nada en el mundo que se le parezca a esto. Se han utilizado redes semánticas, pero no naturales, para evaluar el aprendizaje, pero casi los que lo han hecho son computólogos, no tienen el lado de psicología. Entonces es muy diferente el concepto de ellos al de nosotros. Luego, ahora vamos a pasar a la segunda parte de este sistema EPCO, que es evaluación responsiva, donde utilizamos análisis de facilitación semántica, que es una técnica que importamos de cognición, y el clasificador neural. Creo que nada más vamos a llegar hasta aquí, pero bueno, ¿la que sigue? Entonces, dijimos que en su mente se organiza información. Este es un ex estudiante mía, que después ya no la encontramos. Después de esto, no sabemos a dónde huyó. Y entonces, sí, bien. Bueno, es que tenemos una base de caras de 500 diferentes tipos de fotografía, está libre, se llama VFace, ya hice promoción. Pero bueno, los muchachos cooperaron, digamos, de manera, no solamente voluntaria, sino generosa, porque no cobraron nada de las caras y las dejaron que fueran libres, y eso es muy difícil, ¿no? Entonces, y después contratamos actores y los actores tampoco nos cobraron. Yo creo que me vieron muy pobre. Dijeron, ay, vamos a ayudarle. Entonces, ok, en su mente van a organizar información en forma de redes. Entonces, las organizamos por campos semánticos. Por ejemplo, si yo digo hospital, seguramente ustedes van a pensar en doctor, salud, enfermera. Y ahora yo tengo el concepto de payaso, por aquello de la terapia de la risa. Es que tengo una amiga que se pone su cosita aquí y va a los hospitales, y entonces aparecía el concepto de payaso en mi red, y me decían que ¿por qué? Le digo, pues es que yo así lo significo. Entonces, y también tenemos otro tipo de redes. Entonces, entre esta red y esta, pues no hay mucha conexión, porque ¿qué tiene que ver la enfermera con el zapato en términos semánticos? A menos que hayan visto una película y hayan relacionado el zapato con las enfermeras. Ok, el calcetín, pues tampoco. ¿La que siguen? Entonces nosotros, pensando en cómo organizamos la información, importamos una técnica que se llama facilitación semántica,
que lo que hace es que se borró el punto. Ahí estaba el punto. A ver, ya sé, quédamelo, Lupita. Bueno, entonces supongamos que ustedes son participantes de un estudio y yo les voy a dar la bienvenida y les voy a decir, bueno, pues gracias por participar, gracias por prestarnos su mente. Si usted queda mal, hay terapia gratis. Entonces no se preocupe, lo arreglamos. En el centro de la pantalla de su computadora va a aparecer un punto. Ese punto se va a quitar. Va a aparecer una palabra, usted la tiene que leer en su mente. Esa palabra dura un parpadeo, o sea, la tienen que leer en su mente y no quitar su vista de la pantalla porque eso dura 250 milisegundos, esto. Entonces, si cierran los ojos, ya no se activó. Se va a quitar y va a aparecer una última palabra. Esa última palabra usted me tiene que decir si está escrita o está mal escrita. Si está bien escrita, oprima la tecla sí, si no está bien escrita, oprima la tecla no. Y con esa técnica ustedes pueden tener un retrato de lo que tienen en su memoria a largo plazo. Y es muy, muy efectiva. Tenemos 40 años, bueno, ellos. yo soy reciente, no vayan a creer tanto. Entonces, ¿para qué sirve? Ok, la primera palabra dura 250 milisegundos y se llama facilitadora. ¿Por qué? Porque lo que hace es encender en su cerebro redes de información. Si yo les pusiera aquí Piaget, se activaría la red de Piaget. Entonces, luego les pongo una segunda palabra. ¿Para qué es esa palabra? Bueno, ahí les va. Si la segunda palabra está relacionada o es del mismo esquema que esta, ustedes van a poderla clasificar rápidamente. Si la segunda palabra no está relacionada o no está dentro del esquema de esta, entonces no van a tardar mucho más tiempo en encontrar la respuesta. ¿Por qué? Porque si están en el mismo almacén, el cerebro no tiene que hacer un shift, o sea, no tiene que cambiar de un almacén a otro. Pero si están en dos almacenes diferentes, entonces sí tienen que hacer un cambio. Y eso, por eso lo medimos con tiempos de reacción. Entonces, si yo pusiera doctor y aquí les pusiera felicidad, bueno, muerte, felicidad, que son más extremos, obviamente para evaluar muerte va a haber más tiempo que si yo les pusiera felicidad y fiesta, a menos que tengan una patología o que sean fóbicos sociales o así. Bueno, la que sigue. Entonces, nosotros usamos esa técnica, pero con diferentes cursos. Este era el que me faltaba, el de moral. Ahí disculpen la pantalla, es que no alcancé, pero bueno. Entonces, tenemos como concepto central la moral. Y en moral, acuérdense que pues puede haber justicia, merecimiento, valor, respeto, lealtad, confianza, amistad. Bueno, muchos conceptos, ¿no? De moral. Y lo que hicimos fue activar los conceptos de moral en estudiantes de preparatoria y pusimos palabras como padre. ¿Y cómo creen que definían padre? Dinero. Sí, pusieron domingo, ese fue el concepto central. Fue muy interesante, domingo y policía, o sea, los vigilan y les dan lana. Pero bueno, está muy interesante el estudio. La que sigue, entonces, pues les pusimos redes semánticas y de sus redes agarramos conceptos que presentamos. Estos son conceptos, digamos, no relacionados. Vamos a la pantalla, nos sentamos en una computadora, lo que ahorita les expliqué, un punto en la pantalla, una primera palabra que desaparece, un espacio en blanco que ustedes no lo ven, no sé si recuerdan que no vieron un espacio en blanco, porque dura 50 milisegundos, y una última palabra que tienen que evaluar si está bien escrita o mal escrita. La que sigue. Y esto fue lo que obtuvimos. De este lado tenemos el tiempo que tardan en contestar. Y aquí es la medición antes del curso y después del curso, con palabras relacionadas al esquema de moral y con palabras no relacionadas, como zapato, calcetín, frío, invierno, que no tienen nada que ver con moral. Y noten lo que pasó. Antes del curso, las palabras relacionadas no tenían diferencias en el tiempo, casi todas estaban por los 1100 milisegundos, pero después del curso, las palabras relacionadas, noten que cambió, o sea, se facilitó, respondieron más rápido. ¿Eso qué significa? Que el esquema que nosotros queríamos que se instaurara, se instaló en la mente del estudiante. Aquí no hay forma de falsear la información, es decir, si no la tienen en memoria a largo plazo, su respuesta va a salir como esta. Noten, palabras no relacionadas al curso, como el esquema no se modificó, no debe haber mucha variación entre el primer patrón y el segundo, y la distancia es muy pequeñita, no sé si la ven,
Aquí son, digamos, aquí están las palabras de invierno, frío, zapato, calcetín, no sé, manchas, muerte. Ay, mi perro se murió. Pero bueno, lloro, ay, no, yo no quiero acordar. Entonces, sí, fue horrible. O sea, me río, pero porque no quiero llorar. Entonces, aquí tenemos que aquí la distancia es muy pequeña y lo que cambia no es tan significativo. Y noten, estas líneas que están aquí, a los que saben un poco de estadística, es la varianza que tiene cada respuesta. Hay mucha varianza, y cuando las varianzas se tocan, significa que no hubo, o al menos es más probable que no haya un efecto significativo, es decir, no hay diferencia significativa. Y acá noten la diferencia y las varianzas jamás se tocaron. Entonces, está muy interesante. Sigue, ahora noten esto. Lo hicimos también en materias de computación. Por ejemplo, computadora, usabilidad, ahí lo escribí mal, cómputo y así. La que sigue, les presentamos las palabras, igual punto, palabra, y me dice si está bien escrito o mal escrito. Aquí está ese mismo maestro en el primer semestre, y noten que las palabras que están relacionadas al esquema variaron en el tiempo. Esta diferencia entre esta y esta fue bastante grande. Entonces quiere decir que el curso tuvo efecto en la mente del estudiante. Ahora noten, ese mismo grupo con el mismo maestro en un segundo semestre con la misma información digamos de segundo nivel, no hubo ningún cambio. Noten que la diferencia entre las palabras del esquema que se estaba midiendo, se tocan las varianzas y además es muy pequeña. Es decir, no hubo un cambio en la mente del estudiante. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Puede ser, o puede ser que los temas que vieron, el cambio no fue en memoria a largo plazo, sino no fue, digamos, en la consolidación, sino en la forma en cómo organizan. Y a lo mejor si hubiéramos aplicado redes semánticas, que creo que sí aplicamos, pero no sé dónde tengo los datos, puede ser que hayan reorganizado la información de otra manera, pero no hubo un impacto en la consolidación de nuevos elementos, por así decirlo. Entonces no hubo un efecto de facilitación. O pueden ser otras cosas, mejor no las digo. La que sigue, perdón, regrésate tantito, Lupita. Todo lo que les acabo de mencionar está publicado, pueden consultarlos, todos los artículos son libres, nos ha costado mucho, pero son de Open Access para que los que quieran consultarlos no tengan que estar pagando $75 como yo con los otros artículos, que son míos y no los tengo porque están bien caros. Entonces, sí, no, hay que ahorrar, y más con lo de Donald Trump, quién sabe cómo nos vaya a ir. Entonces, pues bueno, la que sigue, vamos a ver el video de facilitación. Ya voy a terminar, tranquilo. Con este módulo podemos generar estudios de tiempo de reacción como el de facilitación semántica a través de la función de configurador. Una vez activada la función del configurador, nosotros tendremos que alimentar el sistema con una serie de datos, como el nombre de la aplicación, el saludo que queremos dar a los participantes, una breve explicación del estudio, etc. También tendremos que alimentarlo con los estímulos que elegimos para el estudio y con información adicional de configuración como los tiempos en los que se presentarán dichos estímulos. Una vez que hayamos realizado todo esto, estaremos listos para guardar la configuración de datos y generar las aplicaciones. El aplicador contendrá una sección de datos de identificación del participante, donde podrá escribir su nombre. Después podrá acceder a una sección de instrucciones y una vez leídas las instrucciones podrá acceder a la fase de práctica, en donde podrá experimentar el tipo de ensayos experimentales de los que se compone el estudio. Y una vez que termine su sección de práctica, el participante accederá a los ensayos del estudio final. Los datos obtenidos en el estudio de facilitación semántica pueden analizarse a través del módulo de reporte cognitivo en su función de análisis estadístico ANOVA en la modalidad grupal.
Con el módulo de análisis estadístico, nosotros podemos crear una base de datos o bien importar una base de datos ya existente, por ejemplo, aquella que obtuvimos al inicio del semestre, la cual rotularemos como tabla 1. Después, le daremos proceder y entonces el sistema la importará, colocando sus datos en esta sección, para después poder realizar el análisis ANOVA. Con este podremos obtener indicadores estadísticos y una representación gráfica. Esperamos que este breve muestrario de las funciones del EPCOM ilustre la utilidad y la flexibilidad de esta herramienta, así como todo su potencial de uso en la academia y la investigación, especialmente en el campo de la evaluación del aprendizaje humano. ¿No se sienten orgullosa de su maestra? Ok, qué bueno, porque yo me siento rara. Ok. Lo padre de esto, yo lo veo como el yin y el yang, una totalidad. Generalmente lo que hacemos es combinar las técnicas, por ejemplo, pues usamos, no sé, reportes en la clase, hacemos un examen, pero no están conectados, no hay una, digamos, una unidad universal del universo. O sea, qué mal el pleonasmo, pero no importa, era para que se rieran, pero no lo entendieron. Ok, entonces usamos evaluación constructiva, acuérdense, mente, organización, estructura y memoria a largo plazo con tiempos de reacción en responsiva. No existe una si no existe la otra, no existe el yin sin el yang. Entonces, la responsiva, acuérdense, todas las palabras que se utilizan ahí dependen de nuestra evaluación constructiva. Si no hay una buena evaluación constructiva, no vamos a tener un buen instrumento. Hay una definición mutua. ¿La que sigue? Entonces, logros del proyecto, pues hemos logrado, ya como vieron, son más de 5 módulos, nada más que no los presenté todos. Hay una página web donde van a poder bajar recursos, ustedes como estudiantes y como maestros también. Material audiovisual, que la verdad yo les agradezco muchísimo a mis estudiantes del laboratorio, que me han acompañado sin pago alguno, y eso lo subrayo, y las aplicaciones en diversas materias que también me han ayudado. En Monterrey acabamos de evaluar 600 estudiantes, y aquí evaluamos en CCHs, que estamos pendientes de regresarles los resultados, porque hasta ahorita hemos terminado el sistema, y la que sigue. Formación de recurso humano. Los muchachos se han formado en diseño experimental, están ahorita aprendiendo a manejar el sistema, saben procesar datos, espero, saben, la idea. Aquí uno de los objetivos del proyecto no solamente es crear tecnología, sino que de los jóvenes sea quienes salgan los que van a sostener el sistema y los que van a ir a exponerlo al mundo y van a, digamos, a escalar más allá que su maestra, espero. La verdad, a mí algo que me gusta del proyecto es que tiene un sentido humano y que la idea es contribuir a México a través de la formación de sus jóvenes, no solamente en la ciencia, sino en valores, porque los muchachos saben que en el laboratorio lo que nos interesa es el amor al país, y eso requiere lealtad, requiere perseverancia, requiere muchas ganas de levantar este país, porque es lo que necesitamos, y un solo profesor o un solo maestro o un grupo de maestros no lo vamos a poder hacer. La fuerza viene de ustedes, de los jóvenes, de sus ganas de cambiar este país. La que sigue. Y hemos hecho publicaciones, algunos de ellos ya están publicando conmigo, porque la verdad se lo merecen, han hecho mucho esfuerzo, y sería una mentira que yo dijera que he trabajado sola todo. Esto no se puede sin un equipo, y en ese equipo aprendes que hay que reconocer el esfuerzo y el trabajo de los demás. O sea, también tenemos valores, digamos, a lo mejor algunas veces suena como que anticuado, pero yo creo que es el centro de que un grupo funcione. El hecho de que nos veamos como compañeros, para mí son mis colegas jóvenes que están aprendiendo de mí, y espero que aprendan mucho y me superen en unos pocos años. ¿La que sigue? Entonces, la que sigue todas esas son, digamos, artículos que están a disposición, y si en algún momento quieren más información, con mucho gusto yo se las puedo proporcionar. La idea al final es esto. Sería para la siguiente fase del proyecto. Crear un sistema que le permita al maestro, sin saber estadísticas, sin saber todo lo de diseño experimental, poder decir, yo voy a poner los conceptos que quiero evaluar de mi clase, estos son los pares de palabras que quiero evaluar,
lo aplico y el sistema me va a dar un reporte cognitivo. Ese es el ideal y en eso estamos trabajando ahorita y vamos bastante bien. Todavía necesitamos más ayuda y participación, pero es porque el proyecto no está tan difundido todavía. La que sigue. Y esperamos llegar a la programación iOS en tablets, en relojes, para que ustedes puedan ser evaluados desde su casa, porque como verán, no hay forma de que finjan la conectividad. O sea, tendrían que ser ¿para qué unos genios inventando algo y para qué usan su genialidad para eso, no? Entonces, tiempos de reacción no se puede fingir, todos tenemos una huella mental y eso es lo que hacemos nosotros, determinar la huella mental que ustedes tienen al aprender. Es hermosa la ciencia, o sea, aquí no hay con que yo pienso o yo creo, o sea, los datos son los datos y no hay forma de refutarlos a menos que ustedes tengan otro modelo más avanzado, ¿me lo dicen? Por favor, la que sigue. Entonces, este proyecto tiene 3 aspectos importantes. La innovación, que como acaban de ver, es de verdad, muchas de las cosas que están en el software las hemos ido discutiendo, incluso los estudiantes del laboratorio también han contribuido diciéndome, no se entiende eso, y ya les digo, usted no diga nada. Entonces, transferencia tecnológica, esperamos llegar a poder promoverlo para que haya más gente que tenga acceso. Y el desarrollo, nosotros trabajamos con un modelo que se llama Jigsaw, que significa, es un modelo de cascada, en donde el que más sabe enseña al que sigue y el que sigue enseña al siguiente. Entonces, ese modelo funciona muy bien en los grupos científicos porque el ideal de la ciencia, como lo dijeron en la nueva serie de Cosmos, es que el científico, el verdadero científico, debe pasar la antorcha a la siguiente generación sin que se le apague. Ese es el chiste. Entonces yo espero que mis estudiantes lleven esa antorcha. La que sigue. Y saludos del Laboratorio de Ciencia Cognitiva. Es todo el grupo a nivel nacional, son gente muy entusiasta. Ese es mi correo por si quieren escribirme. Ahí tenemos a Yanko, es de Yucatán. Y allá está el doctor Ernesto, está Claudia y así, un montón de gente, y ahí hay gente que conozco, que creo que la conozco, no, sí son de aquí, la que sigue. Y bueno, solamente para finalizar, no solamente hemos hecho el software, sino que también hemos preguntado si les gustaría que los evaluaran, así. Hasta ahorita, bueno, he solamente procesado 152 de las 800 que llevamos, pero el 66% dice que sí le gustaría. Y es muy chistoso porque el otro 33% que dice que no le gustaría, las razones son muy emocionales. La que sigue. Los que sí dicen que es porque es interesante, porque les gusta saber qué es lo que saben, metacognición, y porque piensan que es mejor porque no pueden hacer fraude. Entonces, dicen es más como justa la evaluación, porque a lo mejor yo no lo hago, pero los demás sí. Entonces, bueno, acuérdense, siempre uno se evalúa mejor. Entonces, y los que dicen que no porque evaluar de esa forma los presiona, los hace sentir que no saben y sienten que es mucha presión y es tedioso. Entonces, obviamente, pues aquí hay una evaluación con respecto a que si tú no te sientes seguro de lo que sabes, yo siempre he dicho esto, si tú estudiaste para aprender, no importa la evaluación que te pongan, vas a pasar porque pasas. Pero si tú no estudiaste y no consolidaste la información y estudiaste al maestro, la forma en cómo se organiza y todo, y usas una estrategia basada en una agenciación externa, es muy probable que si te ponen una evaluación donde no hay un control, pues no logres el objetivo de pasar. Entonces, la mejor recomendación es que estudien siempre para aprender. A veces los contenidos piensan que no les van a servir, pero por ejemplo yo ahora digo, ay, gracias a Dios, me gustan las matemáticas y qué bueno que le puse atención a mis maestros, porque uno nunca sabe hasta en qué momento los vas a utilizar. Y en psicología, como que no es muy común en México que se promueva eso, pero sí las usamos bastante. La que sigue. Y ya, ventajas que ellos le dieron, retroalimentación a lo que aprendieron. Las desventajas, que algunos llegaron cansados, y sí es cierto, que ellos piensan que es tedioso, no, solamente las personas que evaluaron al evaluador cognitivo como algo que no les gustaría, y no confían, porque sienten que como no está el maestro poniéndoles el examen, sienten que no es confiable. Entonces, pero pues, si tú sabes lo que aprendiste, no importa si está el maestro o no, o sea, tú lo vas a poder contestar. Y bueno, pues esa es nuestra aportación, espero les haya gustado la plática y gracias por su atención.